Y ahora sí, es el momento de recibir a Juan Ignacio Fernández, economista. ¿Cómo estás, Juanín? ¿Qué tal? ¿Todo ¿Cómo bien? estás, Santo? Bien, todo bien. Perfecto. Bueno, Juan, hablar de un tema que por ahí a la gente le tiene expectante, que es el tema de los aumentos. Sí, se vino hablando bastante. El que dio como el puntapié inicial fue el aumento de las naftas, que se dio el otro día de las elecciones. Sí, recordemos que el precio de las naftas fue liberado, o sea, sí. Es decir, no se acuerdan con el gobierno, digamos. La liberación de las naftas, sí. Digamos, es una movida estratégica del gobierno. ¿Por qué? Porque no es que se liberó, sino que tengamos en cuenta que YPF controla el 70% del mercado. Sí. E YPF como pone en cierta forma una barrera, digamos, un límite de los aumentos, por ejemplo, que la competencia puede dar. Entonces se liberó, sí, se convalidó un aumento, pero como YPF puso un precio, la competencia, lo cierto es que no se puede ir muy lejos. Entonces no es que se liberó el mercado, sino que se convalidó un poco. Y ahora se viene un aumento del combustible. ¿De cuánto? No, el combustible no. El lunes sí. Aumentó 10%, sí. Y en el acumulado del año ya va 27% de aumento, con lo cual digamos, ya superan 10% de la inflación y va a estar más o menos 4% encima de la inflación acumulada cerrada del año. Bien. Después, luz. Sí. Digamos, todavía no se sabe bien el aumento, pero ya se sabe que va a aumentar. Muy probablemente en diciembre va a haber, ya convocó a Aranguren en una audiencia. Sí. Y seguramente el aumento caiga antes de que empiece la temporada fuerte de verano, en parte para tratar de limitar el consumo todo lo que se pueda, porque estamos en riesgo energético, digamos, estamos en una situación complicada con los cortes, así que se va a tratar de aumentar en diciembre. Y mucho más ahora que se viene el verano. Exacto, se espera que se aumente más o menos por lo menos un 20%. La tarifa de gas, algo similar. Ahí sí ya hay algunas cifras. El aumento se espera que sea el 15%, 15-20 máximo, y también va a caer en diciembre o enero, a más tardar. Después, otro dato. Tenemos una listita, Hay ¿no? un montón, sí. Colectivos. Uno que me gustaría es justamente el tema del transporte público, porque sabemos, aumentó el combustible y sabemos que cuando aumenta el combustible es como un efecto en cadena, comienza a aumentar todo lo demás. Con el tema del transporte público, ¿se viene un posible aumento del boleto? ¿Puede ser un estimado de 11 pesos? El mínimo. 11 pesos es como el precio técnico que debería costar el boleto colectivo para que no se subsidie nada, básicamente. Sí. Eso no implica que se vaya a aumentar para llegar a un precio de 11 pesos ya. Pero sí, lo cierto es que la tarifa está muy desfasada y fue en la agenda de subsidios fue un tema clave. Digamos, como era año electoral y la tarifa colectiva es una de las que más pega en el bolsillo, claro, se decidió como poner en pausa el aumento de colectivos, por lo menos por un rato. Así que seguramente antes de fin de año tengamos alguna novedad con esto del boleto multimodal que se quiere implementar. Digamos, lo que se está intentando es como dar, digamos, en el contexto de una mala noticia, que es un aumento, tratar de compensarlo un poco con algo, alguna noticia buena o interesante, que va a ser el boleto multimodal, que va digamos, la idea es armar como un combo, hacer un descuento permitiendo, digamos, un boleto, digamos, combinar el boleto de colectivo con subtes, trenes y hasta premetro. Bueno, ahí surge la gran pregunta, ¿no?, de aquellas personas que por ahí solo ocupan la línea de colectivo, solo ocupan el subte y que no hacen muchas conexiones, si tendrán que pagar lo mismo. Seguramente el aumento será mayor, el aumento de bolsillo será mayor en la gente que no combine. Pero sí está claro que 2018 va a ser un año bastante complicado porque los subsidios a las transferencias a las líneas de colectivo crecieron, fue uno de los rubros que más creció, y la verdad que con la situación fiscal hay que hacer algo, y seguramente en 2018 vaya a haber aumentos bastante agresivos. Bien, se viene el tema también del gas, Juan. El gas, sí, aumento más o menos un 15% o 20% antes del verano. Después, otro aumento complicado va a ser el del taxi. Ya aumentó casi 20%, y el gremio de taxistas pidió una suba adicional de más o menos del 12%. Ese es otro dato. Después, ¿qué más? Prepagas. Prepagas, el mes pasado entró en vigencia. Vamos anotando, viste, ítems, prepagas, pasamos por el gas, la luz. Bueno, el tema de las prepagas y los peajes también. ¿Cómo es el tema de las prepagas? Prepagas, el mes pasado entró en vigencia un aumento del 5% y se espera que antes de fin de año llegue otro 5% adicional. Y con respecto a peajes, que lo mencionaste, también ya había aumentado 37% en la Ciudad de Buenos Aires los peajes por
digamos, una jueza digamos, como elevó el límite que era del 28%, dijo, no, bueno, aumentemos 37% y se espera que aumente otro 20% en todo el país en promedio antes de las vacaciones, cuando es, digamos, el pico estacional. Claro, una noticia viajes. por ahí para quienes deseen irse de vacaciones. Bueno, Juani, ¿tenemos por ahí unos gráficos como para entender más esto? Sí, para poner un poco en contexto todos estos aumentos, ahí armé un primer gráfico, tiene que ver con la inflación y lo que se esperaba de la inflación. Bien. No sé si está en pantalla. A ver, tenemos los gráficos. Ahí. Ahí está. Digamos, para poner un poco en contexto, vamos a cerrar el año con un 23% de inflación. Sí. Bastante por encima de lo que era la meta de Sturzenegger, que era, digamos, en una banda entre el 12 y 17%. Sí. Ya a septiembre la inflación llegó al 17,5%, o sea que ya a septiembre ya se incumplió la meta. Los otros meses son como extras sobre ese porcentaje. Y para el año que viene lo cierto es que tampoco le están creyendo demasiado la meta de 2018 ni 2019. Se espera una inflación del 16%, el mercado, y él ya tenía una meta máxima de 12%. De todos modos, digamos, si bien no le creen la meta inflacionaria, lo cierto es que el dato en general, más allá de estos aumentos que comentamos, el dato no es tan malo, porque si ahí, no sé si tiene el segundo gráfico, el dato no es tan malo. Lo cierto es que la inflación en 2017 va a cerrar el menor nivel desde 2011. Sí, o sea, en 2011 fue el 22%, a partir de ahí fue 27%, llegó a picos en 2014 y 2016 con las devaluaciones, que se aceleró mucho, y en 2017 la inflación va a estar en 23%. O sea que más allá de estos aumentos, digamos, la noticia es que como se pusieron en pausa por mucho tiempo y ahora caen todos juntos, pero en el globo... Claro, eso es lo que por ahí decimos, ¿no? Aumento después de las elecciones, pero ya se venían sosteniendo desde antes. Exacto, todos los años, como tenemos una inflación de 20-25%, todos los años siempre, digamos, la economía indexa, estamos todo el tiempo corriendo atrás de la coneja, básicamente, con los aumentos. Y ahora la noticia es que por las elecciones, por un tema electoral, para minimizar como el impacto, ¿no? El impacto en las urnas, se pusieron en pausa muchos aumentos y ahora caen todos juntos. Pero en el global, la inflación igual, así todo, está en el menor nivel de los últimos 6 años. Juan, para darle a la gente un panorama, porque por ahí la gente que, bueno, camina día a día, que les damos todas estas noticias y es como un susto, ¿no? Para entender a nivel general cómo va a ir marchando la economía, si va a haber un alivio, si no van a seguir habiendo tantos sustos como estos. Mirá, ahí la crítica y el panorama viene del lado de ¿por qué se están sintiendo tanto los aumentos? Digo, si la inflación hace mucho tiempo ya está en 25%, ¿por qué recién ahora, o de hace 2 años o 3, se están sintiendo muchos aumentos? El problema ahí es que, digamos, el tema es que el gasto público, en términos del PBI, creció muchísimo. ¿Sí? Estaba en 20% y ahora está en 32% más o menos. Quiere decir que llegamos al nivel de gasto público en participación con respecto al resto de la economía de países desarrollados. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo que ganó el Estado lo perdió otro. Entonces lo que está pasando es que el sector privado se está achicando, ¿sí? Y la gente, digamos, parte del sueldo de la gente se está yendo al Estado. Y eso es lo que... Y en ese contexto, sinceramientos de tarifas son muy dolorosos, porque no es como antes, que antes las tarifas subían o los precios subían, pero sin embargo, digamos, los salarios le ganaban a todo porque, digamos, el nivel de actividad era muy bueno. Hoy ya el nivel de actividad no es bueno. En los últimos 6 años la economía creció muy poco, casi que no creció, 0,3%. Y sobre ese contexto, que es complicado, el Estado sigue ganando terreno, digamos, y se quedó con un nivel de gasto muy arriba. Eso quiere decir que en el bolsillo de la gente, el privado, se achicó, básicamente. Entonces, por eso es que los aumentos están siendo dolorosos. Esto traducido quiere decir que la gente, en lugar de invertir, o sea, comprarse por ahí, digamos, ropa o invertir en otras cosas, está, por ejemplo, pagando la tarifa de luz. Exacto. Ahí, digamos, para traerlo a contexto, ahí cuando se habla, digamos, hay muchos economistas que hablan, hay que bajar el gasto, hay que bajar el gasto, y mucha gente malinterpreta eso. En realidad, ¿cómo sería? El problema es que cuando el gasto no baja, el que más lo sufre es la gente de a pie, básicamente. Porque la gente que tiene, digamos, dinero invertido, dinero afuera, no siente tanto eso. Lo que lo siente es la gente. Claro. Entonces, se mal linkea, se mal relaciona el pedido de la baja del gasto con los economistas neoliberales, con el tema de Cabal y demás. Pero en realidad el que lo sufre es la gente y se está viendo eso. Así que... Juan, cruzando los dedos, ¿no? ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar? Digamos, que
vemos que la inflación, bueno, está complicada, que baje la inflación Sí. o que baje el dólar, ¿cómo sería? Mira, lo mejor que puede pasar es que se empiece a acomodar el tema fiscal. Ya hay algunos números de la reforma tributaria que se tiene en carpeta en la provincia y en la nación. Sí. Digamos, porque si esto no se acomoda, va a seguir pasando lo mismo. La economía le va a costar crecer, la economía va a seguir inflacionando. O sea, todos los males, Sí. todos los males, la inflación, el no crecimiento, incluso el déficit comercial y demás, la salida de dólares del país tienen que ver en última instancia con el gasto público. Así que lo mejor que le podemos pedir a Macri, al que esté, Sí. es que baje el gasto, porque con este nivel de gasto la economía argentina no va a crecer y va a seguir teniendo inflación. Bien. Te lo resumo rápido. Bien. ¿Por qué? La causa de la inflación. ¿Por qué inflación? Sí, porque acá vemos que hace, como vimos en el gráfico, Sí, hace 6-7 años que tenemos una inflación del 25%. Básicamente lo que pasa es que el Estado gasta bastante más de lo que recauda y parte de ese déficit lo financia emitiendo dinero, ¿sí? Sí. Y ese dinero va a la economía. Y si vos tenés la misma cantidad de bienes y más dinero, bueno, esos bienes cada vez valen más dinero. Claro. O sea, el precio del dinero cae. Entonces, todos los años tenés una inercia inflacionaria del 25%, justamente porque en promedio Sí. el Estado emite todos los años alrededor de 25% de billetes nuevos que van a la calle. Perfecto. Juan, clarísimo. Bueno, esperemos que hayan buenas noticias dentro de poco después de todo este tema de los aumentos. Muchas gracias por estar en nuestro No, a living. vos. Un Gracias. placer.